El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Bienvenidos a la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nika Schnock y Guamaitlán. Estos programas están basados en las charlas que Gagliardo ofrece en forma gratuita y espontánea a todas aquellas personas que quieran llegarse al campus Sierra del Cielo, al norte de Córdoba, en Quebrada de la Luna. Estas charlas se graban y se ordenan. Daniel Gagliardo va ordenando las respuestas que nosotros, los presentes, hacemos como preguntas, como aportes, como sugerencias. Y bueno, a partir de ahí, en forma espontánea, esto, como dijimos recién, se graba y surgen así estos programas que tratamos de darle un corte en lo posible de un tema. Vamos a ver qué tema vamos a tratar hoy. Eso lo dejamos para dentro de un ratito. Así es, además estos programas están basados también en la literatura de UXIM, que son todos libros escritos por Daniel Gagliardo. Él es un instructor de cosmosofía, quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba el Centro de Servicio Planetario llamado UXIM. Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo, de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. Todos los libros de Daniel Gagliardo los podés encontrar en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar. También en Amazon y en Mercado Libre. Además hay otros programas de la conciencia del cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés y diversos grupos de trabajo interno UXIM en todo el planeta, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de los anteriormente nombrados encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. También podés encontrarnos en Facebook e Instagram. Además, toda la música que vamos a estar escuchando en este podcast es original de UXIM. El título del programa de hoy, El Arca de Noé, civilizaciones de la superficie terrestre. ¿Por qué se asegura con tanta confianza que luego de la evacuación de la Tierra, la humanidad con un nuevo código genético vivirá elevadamente sin guerras y en fraternidad? Es sabido que en la Atlántida también hubo lo que usted llama purificación y una especie de evacuación.
No sé lo ocurrido acerca del código genético, pero sí podemos ver en qué canallada terminó el comportamiento de los seres humanos. Esta es una de las preguntas que le hacen a Daniel Gagliardo y que él utiliza en este cuaderno llamado Ley de Purificación de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Es el cuaderno número 3. Y vamos a leer su respuesta. Realmente, si esto no estuviera aconteciendo en la transición terrestre, no nos podríamos animar a decir que la humanidad no volvería a involucionar después de recibir el auxilio y sustento que les son destinados detrás de cada gran ciclo de purificación conjunta. No solo la Atlántida, como señala aquí muy bien esta persona, sino también Lemuria, transitando una purificación intensiva y profunda, siendo que solo un porcentaje de entre ellos pudo proseguir receptivo, siendo considerado remanente en cualidades acordes a la condición de rescatabilidad y así operar como simientes para futuras razas. Tanto en Lemuria como en la Atlántida aconteció que cuantiosos seres recibieron sustento interno, información, orientación, fueron irradiados, conducidos para poder superar los transitorios desvíos. Muchos de ellos aceptaron aquella propuesta de la voluntad superior y las leyes internas de las que se sirve como herramientas, tornándose así representantes de un nuevo estado de conciencia que, transitada la purificación en ciernes, pasaría a ser el patrón conducente, operando por medio de un nuevo código genético para la raza subsiguiente en la superficie terrestre. Esta humanidad conservó, después de cada una de las purificaciones vividas en Lemuria y Atlántida y debido a sus necesidades evolutivas, la oportunidad de seguir ensayando con su libre albedrío, la oportunidad de seguir trabajando con la ley de karma y sus garantías. En la actualidad ya no contamos con esa posibilidad. El agotamiento en tal sentido es irreversible. No hay vuelta atrás. La ley de ciclos o ley evolutiva superior, cuya injerencia avanza de modo amplio en esta etapa de transición planetaria, no cuenta entre sus posibilidades aspectos de conducción y ensayos tan primitivos como lo es el del libre albedrío. Esta ley ofrece a la humanidad receptiva un nuevo circuito de energías, permitiendo así que la civilización de la superficie terrestre pueda sintonizar con naturalidad, simplicidad y sin esfuerzo ninguno aquello que la conciencia planetaria le ofrecerá como motorizador de su trayectoria evolutiva, en pos de aquel retorno cósmico que está en su camino a emprender y concretar. Para esta nuestra primera lectura de inicio de este programa, optamos por leer un tema del glosario del libro Por el amor de Ariadna. Esto nos va a permitir comprender tal vez un poco más el bloque, sobre todo el primer bloque que se está tratando a posteriori. De todas maneras, el hermano recién habló bastante también sobre este tema. El tema es transición planetaria. Tal vez haya varias personas, una, no importa, eso es suficiente, que no entiende, no comprende o nunca ha escuchado de qué se trata esto. Entonces acá en este glosario se explica qué es una transición planetaria, etapa actual del planeta que comenzó a ser preparada por la jerarquía hace miles de años. En el nivel externo, esta transición puede darse por iniciada el 8 del 8 del 88, fecha en la cual comenzó una nueva expresión polar planetaria, polaridad femenina, de cualidad introspectiva. El planeta Tierra está pasando por la fase final de la trascendencia de la ley del karma material para ingresar a ser regido por ley evolutiva superior. En la actual fase de transición,
conviven leyes de ambos ciclos, aquel que termina, es decir, la ley de karma, y este otro que ha comenzado su manifestación. Se puede decir que esta transición podrá darse por terminada cuando se consume la operación rescate, momento en el cual será reimplantado el equilibrio planetario. Esta transición está asignada en el plano externo por la exacerbación de las fuerzas oscuras, con las cuales la mayor parte de la humanidad siente una profunda fascinación. Contrariamente, y en los niveles internos, se destaca por el fortalecimiento de las energías espirituales y divinas. La Tierra jamás contó con semejante torrente cósmico en su aura, torrente que nos habla silenciosamente de la victoriosa luz. Bueno, tanto lo que leyó el hermano como esto, ¿no es cierto? Aquellas personas que piensan, sienten que estamos en un caos planetario, que aquellos que sienten que lo superior existe también dicen Dios nos soltó la mano, nos dejó a la deriva. Nunca eso hace la jerarquía, nunca eso hace la energía. Estamos conducidos siempre. Y este planeta necesita pasar por este tránsito justamente, porque por primera vez, como dijo acá el hermano, todo el planeta va a pasar a ser regido por ley evolutiva superior. En época de la Lemuria, de la Atlántida, también tuvieron estas operaciones rescate, estas transiciones planetarias, pero no fue en forma general en el planeta, sino fue regional. Entonces, hermanos, aquellos que sintonizamos este nuevo conocimiento, profundizar y acompañar con nuestra transformación lo que las energías precisamente necesitan. Seres que acompañen, como dijimos recién, este proceso y no que estén en contraposición pensando que está todo caótico, que va a estar todo caótico, pero nunca hubo tanta luz en el planeta como ahora. Es muy diferente tener conciencia de que estamos en una transición de no tenerla, ¿no? Es una gran síntesis para las conciencias que ya hayan recibido estas informaciones y las hayan confirmado. Van a vivir una gran síntesis porque hay muchísimas actividades que ya no son necesarias hacer, que serían una pérdida de tiempo, un desgaste energético, sería intentar acomodar cosas que ya terminaron su ciclo en vez de poner esas energías en hacer otras cosas que sí realmente están siendo estimuladas internamente, ¿no? Como a veces dice Gagliardo, lo que para el ego es caótico, para el alma es liberación. Entonces, con gratitud, ustedes, los escuchas que están precisamente sintonizando esta tarea, este programa, ahí donde cada uno esté, ¿no es cierto? Ir haciendo su trabajo, que no es fácil, pero es el que hay que hacer. ¿A quién? ¿Por qué no nos resulta fácil el trabajo, hermano? Porque tenemos que transformar aquellos nódulos oscuros que no supimos trabajar en otras encarnaciones, pero que con gratitud se nos está ofreciendo poder hacerlo, ¿no es cierto? Cada uno en su medida, cada uno lo que le corresponda. Medio centímetro, 1 milímetro. ¿Qué es poco y qué es mucho? Es mucho lo que cada uno puede. Así es, además fácil y difícil es muy relativo a cada conciencia. Muchas veces lo fácil y lo difícil es una percepción del ser en realidad. Del ser de acá abajo, ¿no? Exacto. De la personalidad, ¿no? Una percepción trastocada de las cosas que tiene la personalidad a veces. Y si todo fuera fácil, ¿qué sentido tendría, no? Porque ¿cuánto crecemos con lo que es difícil muchas veces?
Es que todos tenemos algo que nos cuesta y algo que no nos cuesta. Entonces, claro, si llegamos al estadio humano es porque venimos trabajando y algunas cosas habremos hecho de un tenor y otras de otro. Entonces aquello, ojo, cuidado con aquello que nos resulta fácil, porque decimos, bueno, sí, siempre lo hice de esta manera, pero tal vez ahora eso fácil tiene otra vuelta de espiral. Así es, lo fácil, cuando están fácil las cosas, probablemente sea una trampa. Estamos cómodos. Claro, hay que redoblar la atención ahí porque hay una tarea más profunda que hacer. Si se dan ciertas facilidades o supuestas facilidades, estamos siendo puestos a prueba también, de no caer en quedarnos en la comodidad, como decías, y de no subestimar la prueba o la coyuntura o lo que esté ocurriendo, ¿no? Y generalmente aquello que caratulamos como difícil es porque lo rechazamos. Porque si eso que vos acabás de decir, que uno reconoce que le resulta fácil, pero que tiene que tener otra resolución más avanzada, lo acepta, está atento, vislumbra cómo sigue, ya no es difícil. Entonces, ¿qué es lo difícil? El rechazo, la no aceptación de lo que la vida te está colocando. Claro, muchas veces siempre se define la actitud que tenemos ante lo que está ocurriendo. No importa si las cosas nos parecen fáciles o difíciles, lo importante es lo que hacemos con ello. ¿Podemos estar en armonía ante eso que nos está resultando difícil? ¿Podemos no perder la atención ante aquello que nos está resultando fácil? Entonces tendríamos que sacar del vocabulario eso de fácil y difícil, ¿no es cierto? Porque si tenemos la actitud correcta, desaparece tanto uno como el otro. Exacto, por eso decíamos que es una percepción de la personalidad, ¿no? Con el ego acompañando. Sí. Bueno, leída nuestra primera lectura, repetimos entonces, para ir ya de lleno al programa, el tema de hoy: el Arca de Noé, civilizaciones de la superficie terrestre. Y el primer bloque lo titulamos Un símbolo del rescate. Preguntan en este estudio si el Arca de Noé era precisamente un símbolo del rescate. Y luego aportan si siempre hubo purificaciones en gran escala. Escuchamos a Gagliardo. Sí, es lo que subyace en la conciencia de la humanidad respecto a cíclicas asistencias que ha tenido cada vez que etapas o ciclos tenían que ser cerrados y la humanidad emprender, digamos, un aspecto relativo a un nuevo viaje, a una nueva situación. Entonces, el Arca de Noé representa todos y cada uno de los viajes de todos los Noé que existieron, porque ahora el rescate también está a cargo de Noé, porque Noé viene a representar la jerarquía actuando en nombre de la ley, para que se cumpla la ley. Entonces, los animales, todo lo que aparecía en el Arca de Noé, es el espectro del rescate en general. Quiere decir, no solo el ser humano iba a ser rescatado, lo mismo que hoy. No solo cierta cantidad de seres humanos de la superficie de la Tierra, sino que el rescate involucra a todos los reinos, en medidas que nosotros no podemos evaluar, pero que la jerarquía maneja perfectamente. Entonces siempre existieron Noés, porque la humanidad nunca pudo por sí misma llegar a un punto de cerrar un protocolo, una ceremonia relativa a un ciclo evolutivo y emprender otro sin ser asistida. Algunas veces comentamos que incluso las mónadas de los seres rescatables actualmente no tienen la capacidad de responder al mandato cósmico y desplazarse sin necesidad de que la jerarquía las rescate. Y estamos hablando de mónadas rescatables, quiere decir mónadas que a pesar de tener la capacidad de responder al plan evolutivo, necesitan que la jerarquía opere campos magnéticos para aglutinarlas en tandas monádicas y ser llevadas o preparadas para el destino cósmico inmediato, ya sea retornar a la superficie terrestre o ir a destinos extraterrestres o intraterrenos más avanzados que el destino actual
o que la experiencia actual de la Tierra, ni hablar de mónadas que no son rescatables. Si las rescatables no pueden por sí mismas desplazarse hacia los campos donde están siendo esperadas, de algún modo los campos que se les está ofreciendo para consumar su destino cósmico, ¿no? Entonces los Noé siempre fueron indispensables. No en todos los universos kármicos, siempre los Noé han actuado para rescatar a las conciencias. Porque Noé es un movimiento jerárquico que fortalece, confirma, concreta o asegura de algún modo el orden circulatorio que cuando se está cerrando una etapa y abriéndose otra, las conciencias tienen que experimentar. Sí, dependiendo que entendamos por gran escala, ¿no? Porque para los atlantes no era una pequeña escala que el Atlántida estuviera volando por el aire. No tenían tiempo de pensar que estaba pasando en otra parte del planeta. Para ellos fue un colapso universal, sí, de su universo, el universo Atlante. Lo mismo para los lemures. La diferencia es que la magnitud que hoy se ofrece en términos de purificación es algo que ultrapasa grandemente lo experimentado por lemures y atlantes, que eran territoriales esas purificaciones, pero insistimos, ellos las veían como totalmente universales. No tenían tiempo ni siquiera de comprobar qué estaba pasando a la vuelta. No, en la época de la Lemuria, la civilización era lemuriana, en la época Atlante era Atlante, como hoy es posatlante, solo que el bastión central, o la congestión central de la actividad de cada raza, estaba dado en ciertos lugares. Lo demás era un principio irradiativo conocido como colonias, que dependían de la madre patria. Entonces, tanto la Atlántida como Lemuria tenían bastiones centrales, islas centrales, que tenían una cantidad de conjuntos insulares alrededor, cada vez más difusos, y la actividad principal de esas civilizaciones se daba ahí. Lo que no quiere decir que en otras partes lejanas no hubiera colonias con un grado de influencia y dependencia. Por eso, uno de los juegos puntuales de ilusión que han vivido siempre los arqueólogos, los paleontólogos, los geólogos respecto a los remanentes que encuentran en ciertos lugares, de creer que es el hombre primitivo. La mayor parte de todo eso son colonizadores lejanos a la madre patria que una vez que cortan el vínculo, que no reciben más la influencia directa, el comando, los insumos, las materias primas, el valor agregado de lo que hacían en la isla central, en las islas centrales de cada una de esas civilizaciones, terminan idiotizándose porque kármicamente tenían que llegar a eso. Entonces, más de una observación de hombre primitivo está relacionado a líneas kármicas de colonos atlantes fundamentalmente, que al quedar aislados y no recibir más los aportes que recibían, la dependencia que tenían de la madre patria, terminaron en un estado de retroceso kármico, eran pruebas kármicas, ¿no? Y de cuasi idiotización a través del estado de retroceso. Imaginemos nosotros, aquí que dependemos de todo un motor industrial, de todo un motor de distribución, si de repente no llegara más nada. Nada. Nos encontramos viendo que para sobrevivir tenemos que comer chañar. Ni siquiera podrá hacer huerta, porque necesitamos para hacer huerta que siga funcionando EPEC para bombear el agua y poder regar. Quiere decir, quedaríamos de la noche a la mañana en un santiamén, en un estado de primitivismo, en un estado de indefensión tremendo. ¿Quiénes podrían sobrevivir adecuadamente? Aquellos que no dependieran de la ilusión de lo material exclusivamente para sentir garantías para seguir adelante. Y eso sabemos que es un pequeño puñado de personas en el planeta. Entonces, lo mismo ocurrió en la Atlántida, en la Lemuria, cuando de repente la Tierra Madre, de un instante para otro, empezó a saltar por el aire y terminó hundida. Y en las colonias, que sintieron todos los cataclismos y que no es que no vivieron eso, pero el eje central de todos esos movimientos geológicos purificatorios fue, como decíamos, ¿sí?, en las matrices de las correspondientes tierras madres o madres patrias. Entonces ellos dicen, algo pasó, algo raro pasó, de repente nunca más llegaron representantes, los que enviaron nunca más se encontraron, por más que conocían el camino, no encontraban
lo que tenían que encontrar gradualmente, como si uno dice, tengo que ir a Capilla del Monte, de repente me empieza a encontrar, a medida que baja por la quebrada, que hay un montón de cosas que están donde no estaban y donde estaban no están. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cómo vamos a Capilla del Monte? A Charbonnier. No, vamos entonces para el lado de la Ruta 9, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa por allá y de repente, donde estaba la 17 que iba para la Ruta 9, encontramos una montaña de 3.000 metros de altura y se corta ahí y todo está caído. Entonces, esto es una situación muy fuerte. Lo estoy diciendo un poco figurativamente porque es suave lo que estoy diciendo. Es muy suave lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, si nos ponemos en una situación semejante, podríamos imaginar cuál sería el saldo. Y eso que nosotros, a pesar de ser unos brutos, de no haber podido asimilar el ofrecimiento que se nos hizo para superar lo alcanzado por los atlantes en última instancia, a pesar de ser unos brutos, tenemos una cierta capacidad de razonamiento que, aunque sea izquierda y especulativa, es mayor a la de los atlantes. Que encima de eso, su supervivencia y su modus operandi, su forma de vivir, era brutalmente emocional. Más emocional y brutal que el más brutal de los emocionales de ahora. Leemos ahora del mismo libro anterior que habíamos leído, Transición Planetaria, Operación Rescate, es decir, del libro Por el amor de Ariadna. ¿Qué es la operación de rescate? Es la actuación de leyes y energías destinada a la elevación de la vida planetaria. Esta operación estará comandada y consumada por seres extraterrestres de alto nivel evolutivo, con una puntual participación de las civilizaciones intraterrenas de avanzada. El comportamiento general de esta humanidad de superficie desembocará en un repentino colapso. Esto hará necesaria una evacuación masiva de seres rescatables en todo el contexto del planeta. Así, la energía del nuevo ciclo planetario podrá, luego de la purificación global, expresarse con todo su potencial, incluyendo en esa manifestación la conciencia de los seres humanos que habitarán la superficie del planeta. Los seres rescatables serán distribuidos en distintos núcleos según su nivel de conciencia. Algunos retornarán a la superficie del planeta con un nuevo código genético y un mayor coeficiente mental. Otros ingresarán a los rangos de la existencia intraterrena o inclusive podrán ser transferidos a sectores de la vida solar o cósmica, donde ensayarán altos patrones evolutivos. Aquellos que no pudieron responder a las exigencias evolutivas del ciclo que terminó en 1988, la energía crística los reinsertará en los ámbitos desde los cuales puedan retomar su aprendizaje. La energía del amor conducirá a cada una de las partículas rescatables o no al contexto más adecuado, a su transitoria conformación vibratoria. Entonces, estas lecturas que estamos haciendo con el hermano se concatenan muy bien con esta temática de este programa de hoy, ¿no es cierto? Operación de rescate. ¿Por qué nos tienen que rescatar? Dice a veces mucha gente cuando viene acá. Es que nuestro trabajo fue tan insuficiente que necesita todo un ejército de jerarquías especializadas precisamente en retirar a las mónadas, porque son las mónadas las rescatables. Retirar a las mónadas de este ámbito, ni siquiera las rescatables pueden hacerlo por sus propios medios. Esto no pasa en todos los ámbitos kármicos cuando se termina este tipo de pasaje de ley de karma a ley de evolutiva superior o a otro pasaje que sea necesario precisamente un rescate, ¿no? Pero acá sí, estamos tan atrasados que es necesario, y con gratitud, bueno, aceptar ese ofrecimiento y hacer
que la transición se traduzca en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Y de esa manera operar con esta operación de rescate. Vamos a un silencio bajo formato musical. Vamos a continuar con la lectura que comenzamos al principio del programa del cuaderno Ley de Purificación. La diferencia entre agotar una etapa o ciclo bajo la regencia de una misma ley o transitar aquello pasando a ser regidos por otra ley de corte superlativo es inmensa e inimaginable. Ante ese patrón inédito, solo nos será válida la síntesis albergada evolutivamente en nuestra conciencia. Por lo demás, habremos de recibir nuevas y desconocidas herramientas para labrar aquel proceso evolutivo. Entre ellas, un nuevo código genético, una renovada constitución psicofísica donde la energía de la unicidad esté establemente presente, un estado de coligación interior que por su condición permita la renovación absoluta de los patrones establecidos de aquello que denominamos consciente, inconsciente, subconsciente y supraconsciente. La relación jerarquía, mónadas, cuerpo de luz, alma y personalidad manifestará condiciones sustentables de armonía y equilibrio, siendo que las pequeñas e ínfimas fluctuaciones que acontecerán en la contraparte de la conciencia inmersa en los niveles materiales solo operarán en función del reacomodamiento necesitado ante una inédita situación evolutiva, así como durante el transcurso de las etapas básicas propias de la ley de ciclos. Cuando este proceso por el cual ya está encaminada nuestra civilización se concrete en el ápice de la purificación, los remanentes de esta fase sostendrán abiertamente y de manera estable su sintonía con las leyes cósmicas. Ampliados en conciencia,
con un 69% de coeficiente mental y ya desidentificados absolutamente de los patrones materiales, estos remanentes formarán parte de la nueva humanidad, pasando a reflejar y asistir, por primera vez, los designios ocultos de este sistema solar, siempre ignorados ampliamente por la actual civilización que ahora agota su expresión. Pasamos entonces al segundo bloque titulado Atlantes, civilizaciones post-Atlantes y la energía nuclear. En la Atlántida, ¿hubo unificación? ¿Un solo gobierno? Parte de esas civilizaciones que utilizaron la energía nuclear y de las que no hay información son las que fueron a los niveles intraterrenos y luego regresaron a la superficie. Hiroshima y Nagasaki, ¿fue el retorno kármico? También le consultan a Daniel si existen bajo ley evolutiva superior civilizaciones intraterrenas de diferentes grados evolutivos. Escuchamos a Daniel. No, pero la unificación, para ser considerada unificación, tiene que estar en armonía, en equilibrio. Eran guerras continuas en la Atlántida. Eso de un solo gobierno, en todo caso lo podemos definir que había un bastión que era más fuerte que el resto, pero si estaban continuamente en guerra, quiere decir que había algo que no estaba unificado. Actualmente, supongamos que de repente en 10 años se unifica un solo gobierno central. ¿Qué es lo que quieren? ¿Eso significaría unificación genuina? ¿O la imposición por medio del miedo, de la coacción, del terror? ¿Qué es lo que quieren hacer? Están haciendo que la gente gaste sus últimos cartuchos en vivir aterrorizada y confundida. No había poblados. Donde no había colonias, había naturaleza en distinto tipo de grado, magnitud o manifestación. Porque los atlantes, como raza, no llegaron a ser la cantidad que hoy somos nosotros encarnados. Nosotros batimos todos los récords. Los atlantes eran, pero infinitamente menor en términos de cantidad de seres encarnados. Lo que no le resta valor a la civilización, que es decir, cumplió su rol como experiencia kármica evolutiva en la superficie de la Tierra, cumplió con la correlatividad evolutiva que correspondía, pero llegar al desborde que hoy llegamos y a la facilidad de expandirnos por todo el planeta, con la que hoy nos expandimos, los atlantes, a pesar de todo lo bruto que eran, no fueron tan tóxicos y contaminantes como nosotros, donde es sinónimo de expansión de nuestra humanidad hasta el último lugar de este planeta, que esté a su alcance por lo menos, y afortunadamente no hablamos de otros niveles, con menoscabo, peligro o extinción de minerales, de vegetales y de animales, cosa que los atlantes no eran tan tóxicamente impactantes de la vida. Si bien hicieron desastres, incluso más de una vez hablamos de las experiencias genéticas que hicieron ellos, de la magia genética atlante, de la magia astral genética atlante, ellos no impactaron el planeta como nosotros lo estamos impactando. ¿Por qué? Precisamente por una cosa que le jugaba en contra por un lado, pero le jugó a favor por el otro, que era ese emocional que ante ciertas cuestiones se emocionaba, se conmocionaba, emitía sentimiento de un cierto tipo. Nosotros tenemos un emocional desastroso, pero una mente racional viciada. Entonces, para nosotros, por más que nuestro cuerpo emocional no llegó a la maduración y es un desastre, la mente, precisamente por identificación con ese cuerpo emocional pero tan tóxico, la mente llegó a un grado de razonamiento absolutamente egoísta que nos hizo mucho más peligrosos que lo que ellos fueron en el impacto directo con los patrones que podemos hoy, con el lenguaje actual, llamar socioambiental. No, hubo una etapa nada más. No usaron durante toda la curva atlante evolutiva, no. Incluso hubo otras civilizaciones que fueron post-atlantes, que forman parte del arco que podemos llamar adámico, que sí llegaron a usar la energía nuclear y que no se nos permitió jerárquicamente conocer su nombre, en qué punto del planeta, la densidad poblacional que tenían, usos, costumbres, creencias, no se nos permitió saber nada. Lo único que se nos permitió saber, que la jerarquía permitió que llegara a nuestro conocimiento, es que existieron y que hicieron uso de la energía nuclear.
Recordemos siempre que desde el hundimiento de la Atlántida hasta la actualidad han pasado millones y millones de años, no unas decenas de miles de años, y nosotros tenemos una conciencia histórica que no supera los 12.000 años, 15.000 como mucho. Lo demás son todas suposiciones, pero no tenemos realmente una conciencia histórica. Hablamos de Egipto, hablamos de sirios, de caldeos, como civilizaciones muy antiguas, como diciendo, bueno, más allá lo demás es suposición. Sin embargo, estamos hablando de civilizaciones que tienen más de 1 millón de años de antigüedad, que no tenemos registro ni forma de encontrar registros de ellos. ¿Por qué? Porque la conciencia del planeta y la jerarquía que vela como herramienta la conciencia planetaria no permitió que accediéramos a vestigios de esas civilizaciones, pero sí la jerarquía, como un hito dentro del marco de la energía de instrucción y de los ejemplos terriblemente destructivos, nos permitió saber que existieron y que entre algunas de sus cualidades o condiciones negativas más que cualidades, estaba el haber hecho uso profuso de la energía nuclear. Exacto. La purificación que hubo es, a partir de ese uso, algunos concientizaron tanto que su conciencia se expandió y gradualmente fueron llevados a los niveles intraterrenos, a unirse a civilizaciones más avanzadas que ya estaban respondiendo a la experiencia evolutiva bajo leyes internas en el planeta. Y otros intentaron unirse a esas civilizaciones para finalmente retornar a la superficie de la Tierra porque no podían adaptarse. Entonces la posibilidad que se le dio fue, bueno, ante esto que vivieron, ¿sirvió para que se transformen? ¿Sirvió para entender ciertos aspectos de la verdad o no? Bueno, algunos sí y otros no. Entonces, según dice la jerarquía de instrucción, están simbolizados en las razas de Oriente, en los amarillos de Oriente, aquellos que volvieron de esa pequeña experiencia de intento de estar en contacto con las leyes internas. Y ya para ellos se cerró, según la jerarquía, la posibilidad, tuvieron un margen para retornar a los niveles internos, que al inicio no fue directamente sumergirse en las leyes intraterrenas, sino pasar a tener una experiencia de adaptación energética subterránea, irrumpiendo su contacto con el mundo externo, pasando a recibir la oportunidad kármica de adaptarse a una interfase entre las leyes de superficie y las leyes internas. Algunos que pudieron adaptarse y pasar fueron gradualmente migrados a las leyes internas y los otros salieron, se les dio un margen y luego se les cerraron las puertas de acceso a esa interfase. ¿Se entiende? Quedaron fuera directamente, ya no pudieron retornar. Sí, claro, de una cierta evolución, porque, a ver, hablar de civilizaciones evolucionadas no es hablar de un mismo grado evolutivo, pero civilizaciones que ya no tenían la necesidad evolutiva de estar bajo ley de karma, porque hay civilizaciones intraterrenas menos evolucionadas que las que conocemos, pero su grado de evolución, a pesar de responder a las leyes internas del planeta, no es suficiente como para asumir un contacto con nosotros y tornarse, a partir de ese contacto, tornarse un voltaje suficientemente efectivo de irradiación y conducción para nuestra conciencia. Entonces se preserva el contacto con esas civilizaciones. Si bien no están bajo ley de karma, por decirlo de algún modo, es un ejemplo nada más, tomarlo con pinzas, es como si nuestra civilización futura de superficie fuera preservada de entrar en contacto con seres de superficie de planetas kármicos que estén suficientemente evolucionados, pero que nosotros, por ser las primeras etapas de la evolutiva superior, no podríamos asistirlos. ¿Se entiende? Acá más o menos ocurre, pero a la inversa. Estas civilizaciones intraterrenas, que ya no están bajo ley de karma, pero cuya trayectoria evolutiva no es de una envergadura como la de Erx o las otras que conocemos, entonces se las exime para que sigan profundizando en contacto con las civilizaciones intraterrenas más avanzadas, se las exime del contacto con una civilización tan primitiva como la nuestra, porque no necesitan ni tienen las condiciones para asumir ese contacto. Están en un aprendizaje bajo ley evolutiva superior, pero un nivel puntual de aprendizaje. Eximió a esos seres, es decir, los superó, porque en realidad somos muchos más
los que vivimos esa situación de terror de Nagasaki e Hiroshima, que el núcleo de aquellos que inicialmente estuvieron presentes y no pudieron asumir el camino intraterreno. O sea, era una minoría en relación a esto. No nos olvidemos que estamos hablando de seres que formaban parte ya del periodo post-Atlante. Entonces, es un pequeño bastión de la humanidad, mientras que la humanidad toda, con su patrón de conducta generalizado, abrió esa brecha para la energía nuclear. Entonces, estos recibieron lo que tenían que recibir de eso. Aunque, si vos lo preguntás porque los japoneses que recibieron eso son de raza amarilla, podría ser que sí. Un ser rescatable no es prácticamente definible como rescatable hasta el momento mismo en que se produce la evacuación o el rescate. El que algunos seres deban ir por propios medios a algunas áreas y que percibieran las mismas como una realidad a la cual tienen que responder con su presencia, no significa que el hecho del rescate se encuentre garantizado. Muchos van a tener que caminar, ajustarse a sus propios medios para alcanzar determinadas zonas del planeta ya preparadas para el rescate, una montaña, un valle, una bahía o el lugar más insospechado al cual se pueda ser convocado internamente para acudir en aquellos momentos. Allí seremos probados. Se sucederá una cantidad imprevista de situaciones. Cada una de ellas estará en estricta relación al estado de conciencia de quienes las transitarán. Si un ser fuera convocado por las energías para escalar un cerro, percibiendo internamente que deberá llegar hasta su cima, podrán pasar horas, días o semanas hasta que ese y otros tantos seres que hubieran respondido a aquel llamado efectivamente fuesen rescatados. ¿Qué habrá de suceder desde el momento en que aquel ser percibe el llamado, responde y luego alcanza el área donde potencialmente operará el rescate? ¿Qué habrá de acontecer en todo ese sucesivo proceso hasta la instancia misma del rescate? Sucederán eventualidades, pruebas de distinta condición y en estricta relación con el estado de conciencia de quienes habrán de transitarlas. Algunos de los muchos seres que se vieran colocados en ese tipo de coyunturas deberán definir en el tratamiento de las mismas su condición de rescatabilidad. Cada uno de esos seres que están siendo llamados a un área del rescate va a pasar por pruebas, por fuertes pruebas, por aquellas centradas en lo que su cuerpo emocional y su cuerpo mental expresen como parámetro para las mismas. No olvidemos que en el momento de escuchar ese llamado, de responder al mismo, las circunstancias de la superficie de la Tierra van a ser muy duras. Las condiciones van a ser realmente tremendas para la conciencia humana que habita la corteza terrestre. La tensión en la capa psíquica planetaria va a ser aguda. Los seres en aquellos momentos van a tener que atravesar franjas de densidad muy grandes para llegar a aquellas zonas que estén protegidas y preparadas desde hace tiempo, custodiadas desde los niveles internos para cumplir con esa función. Áreas preservadas para el rescate. Esta es una parte del cuaderno número 2 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, titulado Pruebas, que más adelante vamos a continuar leyendo. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Cuaderno de notas número 1, nota número 5. La revelación de la existencia de los centros intraterrenos, así como la de otros tantos elementos que conforman la vida planetaria, solar o cósmica, nos está simbolizando el nacimiento a un nuevo estado de conciencia. Lo que ayer permanecía oculto para la mente de los seres humanos, hoy se exterioriza para inducirlas a participar de una existencia alineada con las leyes de la energía. Lo que se ofrece a la humanidad es la llave de una prisión construida con los materiales de su debilidad, de su egoísmo y de su ambigüedad. La esencia de millones de seres que participan de la actual civilización permanece encapsulada. La rigidez de un ego que no conoce la flexibilidad e ignora que su propio destino es ser absorbido en el mar de la creación, es su carcelero. Las energías del rescate trabajan para liberar la luz. La ley es su propósito. Luz y ley son la vertiente inagotable de la vida única. Para nacer a ese nuevo estado de conciencia, debemos primero tener la certeza de que lo que hoy representamos necesita ser trascendido. Trascender ese estado actual no significa tener más de lo que tenemos, ambicionar más de lo que ambicionamos, competir más de lo que competimos y encapsularnos más de lo que ya lo estamos. Trascender implica el abandono de valores que no presentan una salida evolutiva para la conciencia. Trascender es simultáneamente llegar. Cada etapa de la paulatina trascendencia de lo que no está amparado internamente como patrón de vida y de conducta es llegar a un cierto grado de receptividad, siendo esta receptividad y sus ciclos de maduración lo que las jerarquías definen como capacidad de entrega. Asistimos de diversas maneras al deterioro de esta actual cultura. Nuestra energía no debe estar puesta al servicio del remiendo de un sistema que la misma conciencia planetaria no presenta como vigente. La nueva humanidad, la nueva tierra, no son algo por lo cual debemos esperar. Practicable a partir de que se nos demuestre su cualidad en un laboratorio del actual sistema de comportamiento general. La nueva Tierra es una realidad de potente dinamismo. La verdad en su expresión puede ser percibida ya en las corrientes vibratorias procedentes de quienes la edifican en sí mismos. En los niveles sutiles y supramentales florece y fructifica, volcando su simiente a la rígida capa concreta de esta superficie planetaria. Aquellos que tengan la osadía de germinar aquel principio latente se tornan extensión de la vida creativa. Último de los bloques del programa de hoy.
ubicación geográfica y su población. Preguntan la Atlántida qué parte ocupaba de la superficie terrestre y usaron bien la energía creativa al ser menor la población. Escuchamos a Gagliardo. La Atlántida, la isla central de la Atlántida, estaba aproximadamente, porque toda la geografía era diferente, pero en términos energéticos estaba aproximadamente donde hoy se encuentra el mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte, en el Atlántico del hemisferio norte. La forma que tenía el planeta era otra, pero para que entendamos aproximadamente. Y había conjuntos de islas cada vez más expandidos. Entonces, desde las Azores hasta las Islas Canarias, el bastión Atlante se extendía totalmente. Y hacia el norte y hacia el sur también había conjuntos de islas o islas muy aisladas, que hoy no existen, muy separadas, que también eran colonias atlantes. Entonces, la geografía era otra, pero para que entendamos que si bien estaba centralizado en un lugar, a medida que nos íbamos alejando de la madre patria, lo mismo en Lemuria, encontramos colonias cada vez más aisladas que tenían la posibilidad de ser utilizadas como bastiones kármicos para que se experimentaran distintas cosas a la madre patria, pero estaban interconectadas por un mismo patrón de conducta, por un mismo patrón genético, racial. Entonces, el planeta tenía otro formato. La densidad del planeta en términos de densidad poblacional era otro, por eso decimos que nosotros generamos una superpoblación aberrante en el planeta. Los atlantes no tenían esa densidad poblacional. Entonces, era todo diferente. Tenemos que entender algo. Si nosotros nos entendemos tan matriz racial, siendo posatlantes o adámicos, y estamos como un hormiguero en todos lados, no tenemos que ver a la Atlántida estrictamente como su isla central o a la Lemuria como su isla central. El planeta tenía otra constitución, pero la diversificación, la amplitud, la propalación de los atlantes en el planeta existía. Todos eran atlantes ellos. No es que los atlantes vivían en lo que sería la provincia de Buenos Aires, el planeta estaba vacío. El planeta tenía otra constitución y del mismo modo que hoy los adámicos, para que entendamos y usemos un nombre puntual, los adámicos estamos donde estamos con núcleos muy puntuales de congestión poblacional, lo mismo los atlantes. No es que el planeta era más chico o estaba vacío y no lo habían descubierto, no. La experiencia de los atlantes fue diferente precisamente porque no se repiten las experiencias. Pero el universo planetario en el cual lo hicieron era un universo planetario que ellos habían colonizado y poblado como nosotros actualmente el universo posatlante. La posibilidad de la gestación está fundada en cuestiones kármicas. La capacidad que tienen los seres de traer hijos al mundo con una mínima cantidad de errores. ¿En qué sentido? La ecuación copulación-parto hoy es elevadísima. En el periodo Atlante, la relación copulación-gestación-parto era mucho menor. Podían ensayar más con menos resultados. ¿Entiende lo que quiero decir? Hoy, por una cuestión kármica, para que estemos expuestos ante nuestro comportamiento, es muy difícil que si no se toman ciertas medidas, alguien no corra riesgo de terminar embarazado, ¿o no? ¿Se entiende? El índice de efectividad de embarazo es algo que lo maneja la ley de karma, fundamentado en detalles propios del código genético. Hay animales incluso que hoy son ejemplo de multiplicación terrible, ponen 100.000 huevos, 1 millón de huevos, 500.000 huevos, y otros animales tienen una dificultad mayor para reproducirse. A veces, dadas ciertas condiciones, no pueden tener descendencia. Entonces, eso mismo lo tenemos que aplicar para entender el funcionamiento que se dio en las razas humanas que se fueron sucediendo. No es la misma ecuación, copulación, gestación, parto, en los periodos anteriores humanos raciales que hoy. Hoy es muy, pero muy fértil esa relación, precisamente para ponernos de cara frente al abuso que hacemos de ciertas cuestiones. En el Pacífico,
Lemuria era como una extensión de una civilización que tenía su centro en el Pacífico y en el Océano Índico. Dentro de lo que es el Pacífico, tenía una región pacífica central y otra en el Océano Índico, cercanos. Tenía como una especie de forma de media luna que iba del Océano Índico al Pacífico central. Muchas de las supuestas islas del Pacífico, de la Polinesia, según las jerarquías en algún momento revelaron, son antiguos resabios de la energía de Lemuria. En ese momento de la Atlántida no estaba África unida a América como lo dicen los científicos, pues si no, no hubiera podido existir la Atlántida, porque la Atlántida está en un lugar que si unimos África y América ya no hay lugar para la Atlántida. No, son áreas de influencia nada más. Hoy decíamos que del mismo modo que nosotros nos expandimos y que estamos presentes como raza adámica en todo el planeta, Tiahuanaco y todos esos lugares fueron áreas de influencia, pero no como las conocemos hoy. Y todas esas ruinas no son lemurianas, porque no quedaron ruinas lemurianas, pero sí fue un área de influencia, porque en la época que existía Lemuria no existían los Andes. Sí, pero no como bastión central, sino como área de influencia. Pues Tiahuanaco tiene construcciones puntuales que son posatlantes, solo que forman parte de ese bastión de civilizaciones de las cuales no tenemos ningún indicio. El único indicio que tenemos de esa civilización que fundó Tiahuanaco y toda la influencia es eso, lo que se ve ahí. No tenemos otra cosa. Todo el área de Bolivia y de Perú estuvo en el marco de esa civilización. Continuamos la lectura. Es a los seres que se autoconvocaron para participar de esta transición que corresponde plasmar esta nueva conciencia. Ninguno de nosotros está aquí encarnado, sino es para manifestar esa energía. Manifestarla es expresar el plan evolutivo previsto para este universo Tierra. La esencia de cualquier revelación genuina no tiene otro trasfondo que impulsar su manifestación. El nuevo patrón de existencia que nos urge expresar está asignado por la energía de la libertad. Esta energía que denominamos libertad es la esencia que regirá la nueva humanidad. Sería interesante hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es la libertad? ¿A qué llamamos los seres humanos libertad? Según nos instruye la jerarquía, en relación a estas cuestiones, la esencia inalterable, al pasar por la existencia en el reino humano, se encapsula en lo que conceptualizamos como ego. Este potente encapsulamiento solo comienza a ser trascendido por la esencia cuando el ego, el yo humano, reconoce las energías del alma y se dispone a expresarlas. Desde esa óptica, la trascendencia de ese encapsulamiento es denominada libertad. Es la condición de expresión irrestricta de nuestros núcleos internos en el campo de la vida material. Ser libre significa otorgarle a nuestros núcleos internos la regencia de nuestra existencia en el ámbito de nuestra personalidad en relación a lo que el ego debe experimentar. La libertad es la pérdida del libre albedrío, el abandono de la ilusión egoica de poder dictaminar los pasos a seguir para vivir el eterno presente de la realidad interna. Aspirar a lo nuevo es aspirar a esa conducción. Cuando descubramos que nuestra única vocación es conocer aquella verdad conductiva y dinamizante, entonces, por primera vez, estaremos pisando aquella
aparentemente lejana y misteriosa nueva tierra. Bueno, este programa nos remitió a todas las operaciones rescate y las arcas de Noé y toda la historia por la cual el planeta y la humanidad en cada oportunidad pudo haber transitado, ¿no es cierto? Y nuestras lecturas fueron llevando a nosotros, a los escuchas, a esta actual transición planetaria, que es el resumen de todo aquello. ¿Por qué? Porque estamos ya en la transición planetaria. ¿Cuándo termina? Ni yo lo sé, solo mi Padre, dijo Jesús. Pero estamos ahí, en las postrimerías. De modo que esto, si bien es muy importante todo el programa de hoy por la historia que nos ha colocado Gagliardo a través de las consultas, de las preguntas del público presente, de la historia de la humanidad, aunque hay un gran periodo de oscurantismo que la jerarquía sabrá por qué no permitió tener conocimiento, ¿no es cierto? Pero con lo que sabemos es suficiente. Y todo ese resumen que está dentro nuestro, allá donde hubiéramos estado haciendo nuestra evolución, porque hemos pasado por todo el cosmos, pero estamos ahora acá. Nuestra síntesis de todo aquello está acá. Encarnamos acá. Y esa es una gran responsabilidad. Estamos viviendo una transición planetaria en un planeta llamado Tierra, donde no va a ser parcial, sino va a ser total. La erradicación de la ley de karma. Posiblemente cuando se llegue a esas áreas no habrá de modo visible naves, no habrán de manifestarse comandos ni posiblemente luces. Nada de aquello que se supondría estaría aguardando por los convocados. Quienes pudieran llegar serán profundamente probados. Habrá en algunos casos condiciones extremas, piedras, yuyos, frío o intenso calor, torrenciales lluvias o tormentas, así como vientos huracanados. Tal vez ya se encuentren presentes otros individuos que hubiesen respondido a aquel llamamiento. Unos y otros habrán de observarse. Se preguntarán dónde están las naves, los comandos, dónde el gran maestro inspirado internamente que les transmitió fueran hasta allí. Esta será una gran prueba. La llave para transcurrir la misma estará presente y a resguardo en su propio interior. El ámbito en el cual están esperando aquellas energías es el mismo ámbito del cual procedía aquel llamado interior. Que estos seres hayan sido convocados significa probablemente que, en la mayoría de los casos, la realidad interior habrá de plasmarse, expresándose, fluyendo y virtiéndose, proyectándose sobre la vida externa, sobre la conciencia de la personalidad de modo revelador. Habrá de acontecer, pero las pruebas serán transitadas. La prueba del silencio, la prueba de la entrega, la prueba de la humildad, la prueba de la impersonalidad, la prueba de la fe, la prueba de la renuncia, la prueba de la aceptación incondicional, la prueba de la persistencia, la prueba del amor hacia lo desconocido. A quienes les correspondiera esa realidad abrazarán el silencio, la oración, impersonales, sin compromisos con una cantidad de movimientos emocionales innecesarios. Hasta último momento serán probados, siendo que estar allí sin encontrar quien viniera a su encuentro será poderosa prueba. Y solo buscando la asistencia proveniente de su universo interno,
curvados ante la vida inherente a esas dimensiones, será como podrán colaborar en aquellos inéditos momentos. El rescate habrá de suceder. Todo lo vivido a modo de preparación e instrucción por aquellas conciencias a lo largo de etapas y ciclos, toda aquella formación y el amparo de la energía, deberán ser revertidos, invertidos, capitalizados en esos días, en esas horas, en esos momentos cruciales. Cuando el planeta se manifieste como un hervidero, un verdadero caos, aquellos seres rescatables convocados en esas áreas tendrán que ser preciso ejemplo de solidez, de impersonalidad, de silencio, de oración y de fe. Hasta que sin saber cómo y de qué manera los motivos por los cuales fueron convocados habrán de concretarse. Los seres que son convocados a una u otra área serán agrupados bajo perspectivas energéticas y vibratorias diferentes. Cada sector de rescate tendrá elementos internos vibratoriamente distintos, aunque las pruebas a las cuales nos referimos habrán de transitarse en muchas, si no en todas, las áreas de rescate donde será convocado un número impreciso de conciencias. Algunas de esas conciencias, una vez retiradas de aquellas áreas, pasarán a participar de ciertas actividades en el interior de las naves, recibiendo seres que irán siendo rescatados de otras regiones, así como de diferentes planos o niveles. Estos colaboradores del plan evolutivo forman parte de aquellos que recibieron profundo entrenamiento interno. En ocasiones durante el sueño, entrando en contacto con comandos o entidades, en naves laboratorio, y así poder participar en el momento del rescate como receptores, colaboradores, intermediarios entre la jerarquía que ejecuta la evacuación o el rescate y aquellos, los seres rescatados. Los tiempos se aceleran en correspondencia con la situación planetaria. Si llegado el momento alguno de nosotros tuviera la profunda certeza de ser llamado, convocado desde su interior, no olvide estas informaciones sencillas y simples, claves para aquellos momentos. Sin ansiedad, llegar hasta donde se los convoque. Y sin ningún tipo de expectativas, permanecer allí en profunda donación. Así transcurrieran horas y más horas, y aun cuando las horas sumasen días y los días semanas, no habrá que desfallecer. En la persistencia seremos nutridos por potentes energías, pudiendo recurrir al contacto divertido del flujo de fuentes interiores que nos sustentarán, siempre y cuando nuestra actitud, entrega y fe se manifiesten en un volumen que guarde correcta correspondencia con este inédito y redentor ofrecimiento de la luz a nuestra conciencia. Para quienes quieran volver a leer este escrito, se encuentra en el cuaderno Pruebas, cuaderno número 2 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, en la página 49 en adelante. Avanzamos el título del próximo programa: Mal uso del libre albedrío. Nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.